Buenas, buenas noches. Buenas noches, Liz. Bueno, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Las disculpas del caso, el día lunes no pude estar. He estado con una situación desde el domingo y hasta el día de ahora he logrado salir un poco de eso, pero estamos acá de vuelta. Vamos a compartir material para continuar con el programa y desarrollo. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo y veremos lo que es el contenido y la esencia sobre los derechos fundamentales. Hemos hablado en el curso del programa que los derechos fundamentales, los derechos humanos, son tema de interés para la comunidad internacional. Y la finalidad del derecho internacional público es una de las finalidades
es justamente que la comunidad internacional promueva y defienda los derechos humanos a nivel internacional. Digamos que en el concepto o denominación, la doctrina le enmarca distintas connotaciones. Pueden ser llamados derechos del hombre y la mujer, derechos humanos, derechos de la persona humana, derechos naturales, libertades fundamentales, garantías fundamentales, derechos fundamentales. Digamos que el término es puede ser una denominación diferente, pero la connotación en esencia siempre es la misma. Son facultades que tenemos como personas humanas que son totalmente particulares a cada ser humano y el Estado tiene la obligación no solo de promoverlo, sino defenderlo y además de establecer los mecanismos para la defensa, la promoción y la regulación de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Dentro de la doctrina alemana, podemos llamar que los derechos humanos son el conjunto de facultades que en cada momento histórico concentran las exigencias de la dignidad, igualdad y libertad. Cuando hablamos de momentos históricos, nos referimos a que dentro de la evolución histórica se han ido reconociendo e ir incorporando derechos a la connotación internacional. Porque, por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho humano que está plenamente garantizado en cualquier legislación, en cualquier estado, en cualquier país. Y la protección al derecho a la vida, por ejemplo, es un aspecto que se enmarca no solamente en la legislación, sino que además promueve los mecanismos para defender y regular ese derecho fundamental, por ejemplo. Y con otros derechos que se consideran fundamentales, a lo largo de la historia se han ido incorporando a todo ese marco regulatorio. Los derechos garantizados expresamente por este conjunto de ordenamiento jurídico, en la mayor parte a través de una norma constitucional, suelen tener una tutela reforzada. ¿Qué quiere decir esto? Que están primeramente reconocidos por la normativa constitucional, por la Carta Magna, por la norma suprema de cada estado, independientemente de cómo se le llame. Es decir, tiene un reconocimiento de supremacía en cualquier ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos que es parte del derecho positivo es porque está reconocido en esa normativa constitucional. Y a partir de la normativa constitucional es que se desprende la ley secundaria para operativizar la protección de los derechos fundamentales. Así tenemos derecho humano y derecho fundamental como, digamos, diferenciación de concepto. El derecho humano tiene una connotación axiológica, es decir, se refiere a valor, y el derecho fundamental una connotación jurídica cuando ese valor está consagrado en el derecho positivo. Es decir, se considera derecho humano por un valor, digamos, general internacional, pero además de eso tiene una connotación jurídica porque está implícito en el derecho positivo. Tiene el derecho humano exigencias relacionadas a necesidades básicas de la vida humana. Cuando hablamos de necesidades básicas, referimos a que
esa facultad o esa potestad que está reconocida es una necesidad básica. Es una necesidad básica de reconocimiento. Por ejemplo, tomemos nuevamente el derecho a la vida. Eso es plenamente básico, indispensable, que se nos reconozca como personas humanas que tenemos derecho a la vida y que además nuestra vida merece una protección y una regulación con relación a esa necesidad. Y a partir de ahí surge el sentido jurídico preciso y exacto, es decir, se reconoce la vida como un derecho fundamental, un derecho humano, una necesidad que se nos reconozca como sujeto de derecho de vida, y el sentido jurídico preciso y exacto significa que existe una aceptación y regulación en el derecho positivo con relación a ello. Por ejemplo, si tienen la Constitución a la mano, y si no la tienen, por favor, pueden tratar de ubicarnos. Y en el artículo 2 específicamente se refiere a este derecho en particular y no es ninguna casualidad que sea el primero mencionado. Si tiene alguien la Constitución a la mano, por favor puede ubicarse en el artículo 2. Sí, Por favor. artículo 2, lo leo. ¿Puede ayudarnos con la lectura, por favor? Sí, artículo 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Gracias. Quedémonos hasta ahí. Como vemos, hay una precisión exacta de los derechos y comienza con eso. Toda persona tiene derecho a, y menciona primeramente la vida. Y termina con ser protegido en la conservación y defensa de los mismos. Es decir, no solamente reconoce el derecho humano como una necesidad básica, sino que le da el sentido jurídico preciso de que es un derecho y que además el Estado debe de procurar con relación a la protección y conservación de este derecho. Así surgen las normas y leyes de carácter penal que tienen por finalidad establecer situaciones que están prohibidas. Eso en términos jurídicos se le llama establecer la antijuricidad de ciertas conductas. Y así, en el artículo 128 del Código Penal establece el delito de homicidio como una situación antijurídica, es decir, una conducta prohibida cuando se le quita la vida a una persona, y establece la sanción correspondiente por esa acción. Además de la regulación constitucional del reconocimiento y además de establecer la protección y conservación de la defensa de los mismos, a partir de ese punto constitucional
es que se derivan las leyes secundarias para apoyar en la conservación y protección. Y por eso es que además surgen también las normas penales para establecer qué conductas son antijurídicas por haber vulnerado algún derecho establecido y reconocido como fundamental. Puede existir la ocasión que por alguna razón se considere un derecho humano, alguna circunstancia o alguna potestad específica, pero que no se encuentra regulado específicamente en la norma. Y eso lo tenemos con un ejemplo concreto, por ejemplo, con el derecho al agua. Es una situación básica, lo reconocemos así, realmente es una necesidad básica del ser humano, pero todavía nuestra legislación no lo reconoce explícitamente como un derecho fundamental. Si lo buscan en la Constitución, no se encuentra establecido en nuestro derecho positivo, pero no por eso deja de tener esa connotación de necesidad básica o de derecho humano. Lo que no está reconocido como un derecho fundamental en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, pero no por eso deja de ser un derecho humano. Habíamos hablado sobre el derecho natural y el naturalismo, y esa es la idea justamente que se desprende de esta concepción, que por naturaleza puede reconocerse derechos o facultades que no están expresamente establecidos en la legislación en el derecho positivo. Y estos, digamos, la posición justnaturalista siempre es previa, digamos, por la evolución histórica que ha tenido el justnaturalismo, es previa a cualquier constitución. Y la constitución de cualquier estado trata de adecuar el derecho natural al derecho positivo para la mayor operatividad de protección y de conservación de esos derechos. Pero, como les menciono, no necesariamente debería de estar dentro del derecho positivo para que sea reconocido como un derecho humano por la misma naturaleza de esa necesidad básica. Y vuelvo al ejemplo concreto con relación al agua. Realmente nuestra legislación se ha quedado un poco atrás con relación a este punto específico. Creo que nuestros legisladores nos deben esa situación, regular específicamente lo que corresponde con relación al agua, porque para mí es una necesidad totalmente esencial y fundamental, y sobre todo en época que estamos viviendo de pandemia, que es un elemento bien imprescindible para combatir una pandemia de esta naturaleza. Y debería existir un marco de reconocimiento y de regulación por la necesidad que este elemento representa en nuestras vidas. Para la doctrina francesa, que digamos el movimiento de la Revolución Francesa fue muy importante porque dio la pauta para que naciera el primer instrumento que establecía o que pretendía que se reconocieran derechos humanos a nivel internacional.
y se le da mucho énfasis en este movimiento histórico con relación a la libertad. Y la libertad, además, tiene una connotación casi equiparable con relación a la vida. Y tal es así que además está también implícito en el derecho positivo y reconocido como tal, y está expresamente detallado así. De la lectura del artículo 2 que hizo la compañera, podemos apreciar, si tienen también su Constitución a la mano, el derecho a la libertad, que lo menciona expresamente el artículo 2. Y la libertad debe ser, digamos, comprendida desde el aspecto subjetivo de que cada sujeto, cada persona, es libre de actuar dentro del marco legal permitido y que es libre de pensamiento. Esa es la esencia de la libertad en cuanto a que somos libres de actuar y de pensamiento. La restricción de la libertad básicamente es únicamente que nuestra acción está delimitado por la misma ley. Y está también delimitado al respeto de cada uno de los derechos reconocidos, además de las acciones que están reconocidas como antijurídicas en las leyes penales. Más allá de eso, se reconoce la libertad social, la libertad económica, la libertad cultural y la libertad religiosa. Los derechos fundamentales para nuestra, digamos, concepción, los vamos a llamar fundamentales cuando están expresamente determinados en la Constitución. Y de los derechos fundamentales se desprenden lo que se conocen como garantías fundamentales. Hay diferencias con relación a derechos y garantías fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre una garantía y un derecho? El derecho es la potestad que tenemos y que es además una facultad. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar siempre el artículo 2 de la Constitución, donde podemos tomar de ejemplo algún derecho y, por ejemplo, establece que toda persona tenemos derecho a la propiedad y posesión. Cuando hablamos de derechos, les mencionaba que es una potestad y una facultad, es decir, tenemos la facultad de adquirir bienes, de poseer bienes, de realizar cualquier transacción jurídica permitida con los bienes, porque es parte implícita del derecho. Tengo derecho a adquirir, tengo derecho a disponer y eso lo vuelve una facultad. Es prácticamente la posibilidad y la libertad que tengo yo de acción con relación a mi derecho. Tengo derecho a la libertad, entonces tengo la facultad, por ejemplo, de disponer de mi libertad, de decidir sobre libertad de pensamiento, libertad de culto. Es decir, yo tengo la facultad y la potestad de disponer sobre ese derecho, más allá de lo que establecen los límites, pero es la facultad que yo tengo. Con relación a la garantía, es
una protección que se da o que se reconoce, pero solo en momentos específicos. Por ejemplo, el artículo 12 de la Constitución es una garantía. ¿Alguien puede leer el artículo 12, por favor? Artículo 12. Toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Gracias, ¿Hasta quedémonos ahí? hasta ahí. Cuando hablamos de garantía, y les mencionaba, es cuando se establece una facultad en un momento específico. Esta garantía establece que se establece la presunción de inocencia cuando a una persona se le impute un delito. La diferencia es que el momento específico que opera la garantía es cuando esa persona es procesada y considerada como imputado. Ahí empieza a operar la garantía. El derecho fundamental es inherente a la persona humana. Nacemos con el derecho a la integridad física, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad, a la posesión. Es decir, la persona humana, desde el momento de la concepción, se reconoce a la vida y luego el nacimiento, y hasta el momento de su muerte se reconocen estos derechos inherentes a la persona humana, desde el momento del nacimiento hasta su muerte. Y la garantía aplica en momentos específicos. Esta en particular, cuando una persona es considerada o atribuida como un imputado, se le imputa un delito, entonces ahí empieza a operar la garantía. Entonces, la diferencia esencial es que el derecho es inherente a la persona humana y la garantía es específica para momentos concurrentes. Como hemos mencionado, los derechos fundamentales se encuentran consagrados en textos constitucionales. Para nuestra legislación específica, nuestra Constitución es la que reconoce los derechos fundamentales y todo lo que se reconozca como derecho dentro de la Constitución es considerado así. Y además, lo que incluya los tratados internacionales. La idea de que se reconozcan derechos humanos en tratados o convenciones internacionales es que éstas entren en armonía con todo el derecho positivo de cada estado que está adhiriéndose al tratado o conformando el instrumento. Y cada estado debe armonizar, cuando sea el caso correspondiente, la Constitución y además el derecho positivo para incluir el reconocimiento de estos derechos humanos plasmados en instrumentos internacionales. Y así, por ejemplo, surgen instrumentos específicos, por ejemplo, con relación a derechos humanos a nivel internacional, por ejemplo, reconocer una protección especial con relación a la mujer, por ejemplo, reconocer que se necesita armonizar o que se necesitaba en cierto momento armonizar la legislación, por ejemplo, para dar una protección especial libre de violencia de todo tipo con relación a la mujer.
Y es por eso es que surge esta ley especial de protección, por ejemplo, con relación a la mujer, porque deriva de reconocimientos internacionales. Así también surgen leyes especiales de protección a la niñez, por ejemplo, derivada de instrumentos internacionales, y nuestra legislación ha ido evolucionando con relación a armonizar estos instrumentos internacionales. El concepto tal cual de derecho humano o derecho fundamental, no hay un concepto específico con relación a él, más bien es una, como hemos mencionado, es una facultad derivada y, digamos, reconocida a partir de una necesidad básica que merece una protección y un reconocimiento especial. Y cada, digamos, estado, cada país tiene sus necesidades de reconocimiento particulares y podrían no ser, digamos, la misma necesidad básica que tenga un estado con relación a otro, pero en esencia las necesidades básicas para el reconocimiento de los derechos fundamentales son las mismas. En algunos estados podría considerarse que hay ciertos aspectos que no están reconocidos dentro de su legislación, así como en su constitución, que en otras sí lo están, pero esto deriva, como lo hemos mencionado anteriormente, deriva de la situación particular de cada estado, la situación religiosa y política de cada estado, incluso situaciones históricas, por ejemplo, en países árabes donde la mujer no tiene la misma oportunidad política y social que tiene el hombre, y obviamente la Constitución no regula, por ejemplo, que mujeres puedan tener derecho a ejercer sus facultades o potestades políticas, ejercer cargos públicos, etcétera, porque está exclusivamente destinado para los hombres. Eso es, por ejemplo, una situación de derecho humano que nosotros para nuestra cultura occidental lo podemos conocer y reconocer como tal, pero que por cuestiones religiosas y políticas de un estado en particular no se reconozca así. Esperamos que poco a poco la humanidad pueda ir evolucionando este tipo de pensamientos y puedan irse rompiendo esos esquemas culturales que prácticamente podemos decir que son totalmente arcaicos y que merecen totalmente ser cambiados. Así tenemos concepciones naturalistas y positivistas de lo que son los derechos humanos o derechos fundamentales. Y el naturalismo, como mencionamos, es como la concepción del derecho humano, aunque no esté reconocido. Y para este pensador que se llama Pérez Luño, el reconocimiento como un derecho humano es una exigencia que ha venido evolucionando y se ha ido incorporando en momentos históricos. Han tenido que pasar ciertos eventos en la historia, que algunos han sido violentos, algunos eventos bélicos, para ir reconociendo
que esos derechos humanos merecen reconocimiento y además merecen, además que exista una regulación con relación a la defensa de esa facultad y de esa potestad. Este autor considera que el derecho positivo es un sistema cerrado de norma jurídica. Cuando hablamos de sistema cerrado, es un sistema que en todo caso, por ejemplo, constitucional, no permite la incorporación de nuevos reconocimientos de facultades. Específicamente, el caso que les planteaba de países o estados árabes donde el sistema es totalmente cerrado, no permite el reconocimiento de nuevas facultades o que se vaya ampliando, por ejemplo, el reconocimiento a nuevas facultades, así como desprender de un derecho fundamental otras facultades. Entonces, eso es lo que se llama un sistema cerrado de normas jurídicas, que no obstante es un derecho positivo, pero es totalmente cerrado. Refiere que su certeza solamente puede venir de una interpretación literal, es decir, lo que está literalmente en el cuerpo normativo, eso es lo que se interpreta. No permite el análisis ni la amplitud de esa facultad y de esa potestad. Y es una imposibilidad reconocer derechos o facultades que no están en esa legislación. Contra este sistema positivo, existen también sistemas que permiten la incorporación de nuevas facultades o un sistema de derecho positivo flexible, como es nuestro caso en particular. Nuestra legislación perfectamente puede permitir la incorporación y reconocimiento de nuevos derechos fundamentales y esto se hace a través de reformas constitucionales. Cuando se considera que es necesario reconocer una facultad o un derecho humano, darle la connotación de derecho positivo y establecerlo como derecho fundamental, se establece a través de la reforma constitucional y el mecanismo es que la Asamblea Legislativa incorpora el derecho a través de una reforma constitucional y el procedimiento consiste en que la nueva asamblea del siguiente periodo debe de ratificar la propuesta constitucional de incorporación a la reforma y si esta es ratificada, entonces esa reforma constitucional se incorpora al texto y se reconoce como tal. Nuestro sistema permite además la interpretación con relación a los derechos fundamentales y la tutela de estos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el máximo y único tribunal con relación a la facultad de interpretar y tutelar los derechos fundamentales. El procedimiento que establece la Constitución y la norma secundaria llamada Ley de Procedimientos Constitucionales establece el procedimiento de amparo. El amparo es un procedimiento que está a cargo de la Sala de lo Constitucional y tiene por finalidad reconocer la vulneración de un derecho fundamental. Cuando la Sala advierte que efectivamente ha existido la vulneración a este derecho fundamental, entonces aplica
lo correspondiente con relación a esa situación en particular. Así, entonces, en nuestro sistema jurídico existe esa flexibilidad que, además de ser un derecho positivo, está regulada en nuestra legislación y constitución. Existe la posibilidad de incorporar nuevos derechos a través del reconocimiento de reformas realizadas por la Asamblea Legislativa, y además que la Sala de lo Constitucional interprete la vulneración o no de un derecho fundamental y además aplique lo correspondiente a ello. ¿Preguntas o comentarios? Tengo una, siempre con el tema de la diferencia que debemos tener sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Claro. Debes tener, en la Carta Magna, o sea, ya debemos nosotros entender ya como los derechos fundamentales, ¿verdad? Que tienen esa primacía constitucional. Ahora, entonces los derechos humanos, todos los que estén recopilados en los instrumentos internacionales o que tengan de carácter universal, nos vamos a referir a derechos humanos y que no estén, digamos, no todos estén integrados en nuestro ordenamiento jurídico. Es correcto. Y les ponía el caso del agua porque en nuestra legislación, específicamente la Constitución, no lo reconoce como tal. Se ha hecho intentos de ese reconocimiento, intentos fallidos, y aún nuestros legisladores nos deben ese reconocimiento como tal. Pero sabemos que el agua realmente es un derecho fundamental y que con seguridad otros estados lo reconocen así. Entonces, ese, por ejemplo, es una situación en la que se advierte eso. Es un derecho humano, pero para nuestra legislación positiva no es un derecho fundamental. Entendido, gracias. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, entonces no hay más preguntas o comentarios, nos quedaremos hasta acá. Primero Dios, el día lunes continuamos con el desarrollo. Sigan por favor con las medidas de protección e higiene y nos veremos en el nombre de Dios el día lunes. Buenas noches, profesor. Buenas Gracias. noches. Gracias, Lick. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.